Esto es Crisis Internacional, el segmento sobre geopolítica que cada semana te alcanza la revista Crisis. Este episodio se grabó en vivo el 12 de junio en FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, sintoniza FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. En este episodio, Lucía Cholaquian Herrera y Mario Santucho entrevistan a Hernán Maldonado, analista político peruano, para repasar los resultados de las elecciones en ese país. Bueno, hoy vamos a hablar de Perú porque el domingo pasado, el 7 de junio, se celebró la segunda vuelta de su elección presidencial. Hoy es viernes y todavía no se sabe quién ganó, ¿no? El conteo avanzó lento, pero lo más impactante es lo parejo que estuvo. Con más del 98% de las actas escrutadas hasta hoy, la diferencia es apenas de 1.538 votos sobre 18 millones. Impresionante. Empate técnico. Demencial. Al principio el recuento, bueno, hubo muchos momentos, ¿no? Al principio daba arriba a la conservadora Keiko Fujimori, quien sacó la ventaja en Lima, la capital. Esas fueron las actas que ingresaron primero. Luego pasó al frente el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, que parecía convertirse en el ganador gracias a los sufragios del interior profundo. Pero la hija del exdictador, Keiko Fujimori, volvió a tomar la delantera con los votos del extranjero, ¿no? Así que el final viene siendo infartante y se va a definir probablemente en la mesa de impugnaciones. Ambos espacios ya pidieron la impugnación de actas que fueron observadas. El fujimorismo pide revisar las que provienen de la zona del Puno, que es favorable a Sánchez, mientras Juntos por el Perú intenta impugnar las mesas enviadas desde Estados Unidos, donde dicen que se detectaron irregularidades. Los resultados finales, con la intervención judicial que se viene, podrían tardar semanas en llegar, para los que piensan que las elecciones acá son infartantes. El candidato ganador va a asumir la presidencia el 28 de julio. Bueno, como se imaginan, el clima político es de máxima tensión, hay llamados a la calma por parte de las autoridades electorales y cuestionamientos de ambos sectores, como decíamos recién, y más allá de quién gane, el próximo gobierno va a tener que enfrentar un escenario muy complejo, signado por inestabilidad permanente. Recordemos que el último mandato completo presidencial en Perú fue en 2016 con Ollanta Humala, y con un Congreso totalmente fragmentado y una ciudadanía que reclama estabilidad después de años de crisis política e institucional. Pero bueno, antes de meternos con el análisis de este momento crítico y hacer una entrevista muy interesante, presentemos rápidamente a los candidatos. Roberto Sánchez, como dije, es un psicólogo y exministro peruano identificado con la izquierda, considerado el heredero político de Pedro Castillo. Es un tipo de un tono más socialdemócrata, pero que en los últimos meses fue presentado, sobre todo en este escenario de tanta polarización, como un candidato muy de izquierda, ¿no? Sus principales ejes son fortalecer el rol del Estado en la economía, impulsar la industrialización del país, reducir la dependencia de la extracción de materias primas, avanzar hacia una nueva constitución mediante un proceso participativo y, este que me parece muy interesante, reconocer a Perú como un Estado plurinacional con mayor protagonismo de los pueblos indígenas. También propone una reforma tributaria progresiva, apoyo a la agricultura familiar, expansión de los servicios públicos, etc. Del otro lado, Keiko Fujimori es la líder de la Fuerza Popular e hija del ex dictador Alberto Fujimori, que fue presidente entre 1990 y 2000, responsable de un régimen autoritario que concentró poder y sobre todo cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos que le valieron una condena de 25 años de cárcel, si bien después fue indultado en 2023 por esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas y campesinas, entre otros delitos. Y también fue el impulsor de la transformación neoliberal del país, ¿no? Bueno, la candidata de la derecha es su hija, quien es hace un tiempo la referenta de la derecha peruana, basa su campaña, como todos los candidatos de ultraderecha de la región en este momento, en la seguridad y en el orden. Y además propone, profundizar el modelo económico heredado de su padre. Pero bueno, volvamos a la actualidad porque tenemos en línea a Hernán Maldonado, es un compañero peruano, especialista en procesos electorales, es un gran analista político y colaborador de Crisis. Ya publicamos 2 notas suyas muy buenas en nuestra web que pueden leer en revistacrisis.com.ar. Hola Hernán, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, claro. Buenísimo. Escuchan, ¿no? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Hola. Estás en Lima, ¿no?
Así es, en Lima. Bien, ¿y cómo se viven estas horas ahora desde allá? Bueno, un tobogán de emociones, como ustedes describieron, la cosa se ha ido moviendo de un lado para otro. Pero claro, ya creo que están tiradas todas las cartas. Si bien es cierto, hay una diferencia muy pequeña, como mencionaban en la introducción. Lo que queda en este momento es el conteo de las actas observadas, ¿no es cierto? Y observadas en el sentido de, son muchas actas que tienen errores materiales, como le suelen llamar acá en la legislación electoral, es decir, que tienen una mala suma o que le falta la firma de algún miembro de mesa, o alguna mancha o rotura del acta misma. Entonces son actas que van a ser rápidamente resueltas por los jurados electorales especiales. Y en ese sentido, todas las proyecciones, y adelanto, todas las proyecciones indican que al ser la mayor parte de actas observadas de Lima, es decir, estamos hablando de actas observadas en un número alrededor de 900 actas observadas de Lima, y el resto, digamos, del interior, ¿no es cierto? Es decir, alrededor son 1.607 actas por pendientes. Las proyecciones, creo que hay un gran consenso, son que se impondría Keiko Fujimori por alrededor de 40.000 votos. Esas son las proyecciones que están ahora, creo que ya casi unánimes, ¿no? En términos de hacia dónde se orientarían esas actas que faltan contabilizar. Querido Hernán, ¿cómo estás? Te habla Mario. ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo estás, Mario? Bien, todo gracias, bien. Gracias por atendernos. La verdad que estamos acá muy... Bueno, estuvimos, imaginás, estos días desde acá siguiendo este vuelco, como decías, de ida y vuelta de los resultados. Me imagino lo que debe ser para ustedes allá. Tremendo lo que contás sobre cómo pensás, cómo imaginás que se va a resolver, cuál va a ser el desenlace final de la elección. Te hago una pregunta específica respecto de quienes estarían hoy disputando esta elección, digamos, Juntos por el Perú, Sánchez y demás. ¿Vos prevés que haya una aceptación de los resultados o prevés que haya una conflictividad como parece indicar estas horas últimas que estuvimos viendo? De hecho, ha habido una relativa cautela frente a esta evolución de parte de la dirigencia de JP. No han querido caer en el relato fraudista, como si lo cayó Keiko en las elecciones anteriores y como cayó el candidato de la extrema derecha López Aliaga, digamos, ¿no? En la primera vuelta. Se ha hablado de irregularidades. Hoy mismo, un poco antes de empezar esta entrevista, Roberto Sánchez convocó una conferencia de prensa invitando a la candidata Keiko Fujimori para que convoquen los dos a un recuento de votos. O sea, una suerte de recuento general de votos, algo que no está en la legislación electoral, pero que, digamos, apelando a la voluntad política, ¿no? Plantearía eso para disipar cualquier duda, ¿no? Entonces, creo que incluso en ese gesto ya más o menos indica que por dónde iría la cosa, ¿no? Es decir, creo que están evitando caer en el discurso fraudista, más allá de que las bases, digamos, de Juntos por el Perú están autoconvocándose para movilizaciones en defensa del voto popular, digamos, aunque también hay algunos sectores que levantan el tema del fraude, pero eso es más a nivel de bases, de sectores más, digamos, espontáneos, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Natalia te habla, te saluda. En ese sentido, ¿cuál es el interés de el nivel de participación de la población, más allá de que deben estar todos mirando, ¿no? Cómo se define, y de la población políticamente activa? ¿Qué nivel tiene el voto en blanco, digamos, o la participación política en general? En realidad, el nivel de participación está dentro de los estándares históricos, ¿no? No habría por ese lado
una respuesta sobre los resultados que vaya por ese lado, ¿no? Incluso ha habido algún nivel mayor de participación en estas elecciones. Lo que sí creo que ha sido determinante, y eso habría que evaluarlo, es que es muy marcada el voto, las diferencias y las fracturas que hay a nivel de votación en términos regionales, en términos de relación ciudad y campo, en términos de Lima y provincias, ¿no? Son fracturas que vienen de años, ¿no? Entonces, esta elección ha confirmado que hay esa división, digamos, esos clivajes, ¿no? Regionales, o sea, las regiones votan distinto a Lima, el campo vota distinto a la ciudad, ¿no es cierto?, más a la izquierda, las provincias votan distinto a Lima, ¿no? Pero hay una adicional que me parece que ha sido esta vez definitiva, que es que uno puede leer que la elección se ha resuelto por el voto de peruanos en el exterior, digamos, claro, ¿no? Es decir, en el exterior, Keiko Fujimori le ha sacado 78.000 votos aproximadamente, ¿no?, a Roberto Sánchez, ¿no? Y eso va a ser, digamos, definitivo en esta votación, ¿no? Lo que significa que vamos a tener una presidenta probablemente que no ha ganado en el territorio que va a gobernar o que va a gestionar, ¿no? Creo que ese sería tal vez el dato más significativo, ¿no?, de la elección en términos de números. O sea que en Perú ganó Sánchez, sería la conclusión. Y el voto, sí. Hernán, ahí el voto extranjero, ¿creció en esta elección respecto de anteriores o se mantuvo más o menos? No, se mantuvo incluso un poco por abajo de la participación de la primera vuelta. Mira. Pero a pesar de eso, ha marcado esa diferencia, ¿no? Habría que hacer lecturas más finas que todavía no estamos, digamos, tiene que terminar el proceso, ¿no? Pero ya algunos han proyectado un descenso de participación respecto a la primera vuelta, e incluso respecto al triunfo de Pedro Castillo del 2021, en las zonas donde Roberto Sánchez ha ganado. Es decir, pudo ganar por más, ¿no? Pero eso habría que confirmarlo con las actas ya resueltas. Son un montón de actas que faltan resolver, ¿no? Pero la tendencia parece inequívoca, ¿no? Hernán, escuchamos un análisis tuyo previo a la elección de hace unos días, donde decías que efectivamente aparecía como favorita, ¿no?, Keiko Fujimori, por su performance en la primera vuelta y por la estructura misma de la elección, ¿no? Vos decías, por ejemplo, que una de las fuerzas principales electorales de los últimos décadas, digamos, en Perú, que era el antifujimorismo, se había disipado bastante y esto le daba más posibilidades a Keiko y por otro lado también señalabas como cierta fragilidad en la propia campaña en este caso del castillismo, digamos, si le podríamos llamar así, encabezado por Sánchez, por las propias complejidades, ¿no?, de esa fuerza política y demás. Tal cual. Ahora, vos si tuvieras que darle una lectura ya no solo en clave peruana, sino más en clave regional, desde acá por lo menos se ve a Fujimori como alguien totalmente inserta en las fuerzas de ultraderecha de la región, ¿no? ¿Vos ves que hay algo de eso? O sea, y hemos visto cómo una y otra vez han ganado las elecciones, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Chile, antes Ecuador, en Argentina también lo vimos en octubre pasado. En general está ganando la ultraderecha en los diferentes lugares. ¿Vos pondrías a esta elección en esa serie o es más complejo? Sí, en general, pero teniendo en cuenta que había un candidato fuerte a la derecha de Keiko. De hecho, este candidato que es López Aliaga, un tipo díscolo que gritó fraude porque quedó tercero, ¿no? Más típicamente representando esta extrema derecha, ¿no?, desinhibida, ¿no? Achorada se le dice acá.
hacía aparecer a Keiko como un estadista, digamos, ¿no? Como alguien más centrada o más consistente, si quieres, ¿no? Entonces, que fue también una ventaja que tuvo y que logró captar votos de centro o de derecha moderada, digamos, ¿no? Pero sí el alineamiento geopolítico es obvio que va a estar por ese lado. De hecho, fue poco extraña la intervención del embajador aquí en el Perú, que se autopropuso como observador, digamos, ¿no? Y fue aceptado, obviamente, por los organismos electorales. Es poco extraño, digamos, no es la primera vez que la embajada americana hace eso. Creo más como gesto, e incluso como gesto de poner la pata, digamos, la mano, no sé cómo se dice allá, frente a el mundo, la región, digamos, ¿no? Claro. No creo que esa intervención haya tenido ningún tipo de incidencia, incluso creo que de cara a China también, ¿no? Con la disputa que hay alrededor del puerto de Chancay, ¿no? Creo que además lo retó por Twitter a China diciendo ustedes no, como reprochando que ustedes no les importan, no intervienen, no garantizan procesos democráticos, como si eso hicieran en otra parte del mundo, ¿no? Los chinos, digamos que eso no es parte de su agenda. Bueno, eso, ¿no? Sí, pero inequívocamente me parece que de manera tal vez más moderada, pero va a sumar a ese bloque, ¿no? Sí, justo, Hernán, te queríamos preguntar sobre eso, sobre Bernie Navarro, así que te adelantaste a nuestra siguiente pregunta, pero para cerrar, te queríamos preguntar, digamos, porque pensábamos que la tardanza de los resultados en la primera vuelta dejó una campaña muy corta para la segunda vuelta, solamente 2 semanas. Tal cual. ¿Cuánto tiempo calculás vos que va a tardar en llegar este resultado y pensás que podrían cambiar los plazos de transición y de asunción en el caso de que se retrasen mucho? Yo creo que no tanto, creo que en 3 semanas se va a terminar de resolver con apelaciones, ¿no es cierto? Pero claro, eso va a avanzar, ¿no? O sea, uno de los problemas que tuvo Sánchez para encarar ya abiertamente la segunda vuelta fue que hubo una demora significativa en los resultados de primera a segunda, pero estamos hablando de primera, un conteo mucho más complejo. Habían 35 candidaturas, había diputados, senadores, distrito único, senadores, distrito múltiple, parlamento andino, o sea, un conteo más complejo, ¿no? Y este conteo, o sea, no creo que dilate mucho más de 3 semanas, además porque poco a poco los poderes fácticos sí van a resolver el tema y van a dar por ganadora, que sospecho, a Keiko Fujimori antes incluso de la resolución del jurado electoral, ¿no? Algo que no iban a hacer ni hicieron con Roberto Sánchez, ¿no? ¿No? Sí. Eso, ¿no? Hernán, una última, rápido, porque acá estuvimos viendo también que estuvo apareciendo por allá un compatriota, Fernando Cerimedo, gran asesor de las ultraderechas en el continente, y estuvimos viendo algunas... ¿Vos lo viste por ahí? ¿Tuviste noticias de que estuvieron metiendo la mano o el pie, como bien decías? Sí, pero lo sentí muy perfil bajo, digamos, ¿no? Lo revelaron como alguien detrás de, pero no se supo más, digamos, ¿no? No hubo una intervención, por lo menos visiblemente importante, ¿no? Aunque entiendo que ha estado... Ahora, es verdad que, no sé si algo tenga que ver, Keiko, otra de las ventajas que tuvo en este proceso es que tuvo claridad desde un inicio en términos de cuál era su eje de campaña. O sea, fue, creo que la única candidata que tuvo una consigna, que era vuelve el orden, ¿no? Y en la segunda vuelta también fue muy clara en términos del eje de campaña, que era el orden versus el caos, ¿no? Uh-huh. Roberto Sánchez se demoró en acomodarse y en digamos, mover su campaña hacia, digamos, a ampliar su base política o su base social. Lo terminó haciendo, pero probablemente fue demasiado tarde y demasiado poco, ¿no?
Pero bueno, eso como balance seguramente habrá un momento para desarrollarlo más, pero creo que fue por ahí la cosa, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por hacerte el tiempo en estos días movidos para charlar con nosotros. Vamos a estar siguiendo lo que pase allá y ojalá podamos conversar de nuevo una vez que haya algún resultado. Ok, gracias por la entrevista. Hasta una próxima. Un abrazo grande, Hernán. Abrazo, cuídense. Esto fue Crisis Internacional, el segmento de geopolítica de Crisis en el Aire, conducido por Lucía Cholaquian Herrera y Mario Santucho. En la producción y edición sonora, Alejandro De Masi. La ilustración es de Ezequiel García. Yo soy Flor Badaraco. Nos encontramos la próxima semana.